principales impuestos que tributan las personas naturales, las pequeñas y medianas empresas. Justamente estamos en una etapa, en un periodo de declaraciones de impuesto a la renta. Tributan las personas naturales, tributan las personas jurídicas. Siempre, todos los años, entre marzo y abril, hay este afán de declarar los impuestos que a lo largo de un periodo del año anterior, en este caso 2020, se declaran a la SUNAT. Bien, pero también estamos en una etapa electoral en donde vamos a elegir, pues, en el mes de abril, al nuevo presidente de la República y a los nuevos congresistas. Como ustedes saben, quienes emiten las normas, las leyes, en este caso leyes tributarias, son los congresistas. Y también el Poder Ejecutivo, a través del pedido de facultades que realizan al Poder Legislativo, al Congreso, legislan, pues, en materia tributaria también, porque se entiende que el Ministerio de Economía y Finanzas son los expertos en tributación, ya que dentro de ese ministerio está adscrita la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, y también el Tribunal Fiscal. Bueno, la idea es buscar dentro de los planes de gobierno de los distintos candidatos cuáles son las políticas o las nuevas medidas tributarias que proponen para los próximos 5 años, con el afán de recaudar impuestos, pero no siempre de los mismos que tributamos siempre, para que tengan conocimiento de todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividad comercial en el país. Casi el 80% son informales, es decir, que no tributan. Entonces, ahí debe estar puestos los ojos de los políticos para traer esa gran masa que no tributan, para que recauden y para recaudar tributos y poder el Estado cumplir con sus fines. Precisamente nos preguntamos, porque siempre cuando hay problemas políticos nos preguntamos, ¿y a dónde se van nuestros tributos? ¿Qué hacen con nuestros tributos el Estado peruano? Y nos preguntamos por qué tributamos. Ya todos tenemos una idea de lo que es tributo, de por qué tributamos. Y bueno, acá les muestro este círculo virtuoso, que ojalá no se convierta en un círculo vicioso, en donde el Estado, pues, a través del Ejecutivo, dicta las políticas tributarias, los lineamientos que debe tener un Estado para recaudar fondos, y emite también el Estado, a través del Poder Legislativo, las normas tributarias, llámese Código Tributario, Ley de Impuesto a la Renta, otras leyes de otros impuestos que existen. Y también está la Administración Tributaria, que se encarga de recaudar estos tributos, llámese SUNAT, o gobiernos locales, u otras entidades también que recaudan tributos. Quienes pagan los tributos son los ciudadanos. Esos tributos que van para el Estado, y el Estado nos devuelve en recursos, en bienes o en servicios. En bienes a través de por ejemplo, el programa de vaso de leche, de Qualiguarma, o en servicios como servicios de salud, servicios de educación, donde el Estado, pues, paga a los docentes, paga a los médicos que trabajan para el Estado. Entonces, los ciudadanos, bajo este principio del deber de contribuir, pagamos nuestros tributos puntualmente, bueno, algunos no puntualmente, pero se pagan nuestros tributos para que el Estado
pueda cumplir sus fines, esto es, proveer de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Entonces, para eso es lo que tributamos. Y deberíamos entender, y que hablamos de tributos, ¿qué cosa es un tributo? En nuestras normas tributarias no existe el concepto de tributo, entonces recurrimos a la doctrina. Y la doctrina, ¿qué nos dice? Este tratadista argentino Héctor Viegas nos dice que los tributos son prestaciones en dinero que el Estado exige en su ejercicio de su poder de imperio, o sea, ese poder que tiene el Estado de exigirte que pagues el tributo. ¿Y para qué? Para que el Estado pues, pueda cubrir los gastos que ya dijimos que el Estado tiene que proveer de bienes y servicios a los ciudadanos. Bien, ahí hay una serie de tributos, como está el sistema tributario peruano. Fíjense que el gobierno nacional recauda impuestos, como el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto al valor, impuesto a la venta del arroz pilado, los derechos arancelarios, algunas tasas que cobran las entidades del Estado, llámese RENIEC, llámese el Ministerio de Transportes, etc. Los gobiernos locales, o sea, los municipios también recaudan impuestos, impuesto predial, impuesto a la alcabala, el patrimonio vehicular, el impuesto al rodaje, el impuesto a las embarcaciones de recreo, y otras entidades que también recaudan tributos, como son Senati, Sensico, Salud, ONP, que básicamente cobran en algunos casos contribuciones. Bien, este es el panorama que les muestro de cómo están distribuidos la recaudación de los tributos, quiénes son los encargados para recaudar esos tributos. Este es el sistema tributario peruano. Como pueden ver ahí, hay varios impuestos, que vamos a ver cuáles son los principales impuestos que regulan a las personas naturales y a las personas jurídicas. Bueno, para llegar ya a los impuestos propiamente dicho, hay una clasificación de tributo, porque el género es el tributo, ya la especie es los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cuando nosotros hablamos de impuestos estamos hablando de tributo, cuando hablamos de tasas hablamos de tributo, cuando hablamos de contribuciones también hablamos de tributo. El tributo es el concepto general, y de ahí se derivan los impuestos, tasas y las contribuciones. Vamos a empezar por las tasas rápidamente. ¿Cuáles son las características de las tasas? Es lo que más se cobra en el sector público. Ahí una de las características es que hay una prestación efectiva de un servicio público, es individualizado, es decir, por ejemplo, yo quiero sacar mi copia de mi DNI, voy y pago una tasa, en este caso pago un derecho, y la copia del DNI me lo dan a mí, o sea, yo pago y me lo dan. Voy al municipio o a la RENIEC a sacar una partida de nacimiento, pago mi derecho, pago mi tasa y me dan a mí la partida, la copia de la partida. Hay una actividad estatal para este caso. Y aquí una cosa fundamental, esta cosa, el principio rector es que en las tasas solamente me deben cobrar el costo del servicio, cosa que no sucede en la práctica. Si yo pido una copia de una partida, la copia ¿cuándo está? Vamos a exagerar, no está un sol, pero ¿cuándo te cobran por la copia de una partida de nacimiento o de matrimonio? Si quieres 5 soles para dentro de 3 días o 10 soles para dentro de unas horas, depende cómo le caes al registrador que te va a atender en el municipio. Bueno, esas son las tasas. Las tasas hay clasificación también para ellos, hay arbitrios que se pagan, el derecho, licencias, todo eso son tasas. Lo que más se pagan son derechos. Ya sabemos, para sacar una vigencia de poder, una partida literal, una copia literal en el registro público, pagamos un derecho, pagamos una tasa. Para sacar una licencia de conducir, también pagamos una tasa que se llama licencias.
cuando pagamos por parques y jardines o serenazgo, eso se llama arbitrios. Otro tributo es la contribución, y la contribución tiene estas tres características. Uno, que existe actividad estatal ahí, y el principio rector es el beneficio para los que aportan. Por ejemplo, los que están aportando a la salud, solo ellos se van a beneficiar con ese sistema de salud. Los que aportan a la ONP, solo los que aportan van a tener una jubilación. Esa es la contribución, que se beneficia a los que aportan nada más. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a los impuestos. ¿Cuál es la característica de un impuesto? Para empezar, no hay contraprestación directa, es decir, el Estado no te da nada por pagar los impuestos directamente, te lo da indirectamente, pero directamente no. Lo único que te da cuando tú vas a pagar tu impuesto es el papelito que dice que ya pagas tu impuesto, nada más. Directamente no te da nada, pero indirectamente sí, porque ahí está el hospital del Ministerio de Salud, ahí están las universidades del Estado, ahí están distintas obras que hacen los hospitales, los colegios del Estado, están ahí. Eso es, si quieres lo utilizas, son contraprestaciones indirectas, no directas. Acá es el principio rector de los impuestos, es la capacidad contributiva, es decir, quienes van a pagar los impuestos son los que tienen capacidad económica para pagarlo. Acá vale aclarar una pregunta, dice, ¿el pago de los derechos arancelarios es un impuesto o una tasa? Derechos arancelarios, o sea, ese pago que se realiza cuando se importa bienes, se le llama derecho arancelario, pero en realidad es un impuesto, no es una tasa, es un impuesto. Es un tributo, sí, pero es un impuesto, no una tasa. En el mundo se le llama derecho arancelario, pero es un impuesto a la importación. Bueno, y en el tema de los impuestos, como les decía, quienes pagan los impuestos pagan los que tienen capacidad económica para pagar. Y los impuestos gravan básicamente las manifestaciones de riqueza. Por ejemplo, si una persona tiene un carro que se ha comprado del año, un buen carro, está manifestando riqueza. Por lo tanto, ahí hay un impuesto al patrimonio vehicular. Una persona que se compró una casa de playa, una casa grande, está manifestando que tiene riqueza. Por lo tanto, ahí hay otro impuesto predial. Una persona que gana mucho dinero, tiene muchas ganancias, demuestra capacidad contributiva, capacidad económica, manifiesta riqueza, otro impuesto a la renta. Otra persona que viaja constantemente, que consume mucho en restaurantes, en hoteles, en viajes, etc., también manifiesta riqueza. Se supone que tiene capacidad contributiva, capacidad económica. ¿Ahí qué le aplicamos? ¿Qué impuesto? El impuesto al consumo. ¿Y el impuesto al consumo cuál es? El impuesto general a las ventas. En el Perú se le llama impuesto general a las ventas, pero en el mundo se le conoce como el impuesto valor agregado, el IVA. Pero bien, entonces ya después de esta introducción entramos a nuestro tema principal. ¿Qué impuestos pagan las personas naturales? Empezamos por las personas naturales. Las personas naturales pagan impuesto a la renta. Es un principal impuesto que pagan las personas naturales. Pero este impuesto a la renta está por categorías, está distribuido por categorías. Primera categoría, que se les aplica a las personas naturales por las rentas del capital que tienen las personas. La segunda categoría, que también se aplica a las personas naturales, también son por las rentas de capital que generan. Las rentas de tercera categoría, que son por la renta del capital y trabajo, se aplican a las personas naturales y también a las personas jurídicas.
a las personas naturales, pero que tengan negocio. Las rentas de cuarta categoría se aplican a las personas naturales por el trabajo independiente que realizan. Y la renta de quinta categoría se aplican a las personas naturales por el trabajo dependiente. Entonces, como pueden ver ahí, el impuesto de renta grava a las personas naturales por primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Entonces empezamos por la primera, renta de primera categoría. ¿Qué cosa grava esa renta de primera categoría para las personas naturales? Una de las primeras situaciones que grava esta renta son los ingresos por alquileres. Es decir, si una persona natural tiene un inmueble, lo alquila, y producto de ello cobra un dinero por el alquiler, vamos a decir 1.000 soles cobro por el alquiler mensual. Entonces ese alquiler, ese monto que se considera una renta, es renta de primera categoría, ¿no? Por el arrendamiento de predios, pero también puede ser por el subarrendamiento de predios. Es decir, me alquilan a mí, o yo alquilo un inmueble por 1.000 soles, pero a la persona que le alquile, esta persona lo subarrienda ese inmueble por 1.500. Entonces, como yo le alquilo a 1.000 soles y la persona lo alquila por 1.500, hay una ganancia de 500. Ese monto de 500 es renta de primera categoría, pero para el subarrendador, ¿sí? Para el arrendador, la renta de primera categoría es 1.000 soles, para el subarrendador, la renta de primera categoría es 500 soles, por la diferencia. Esta renta de primera categoría también grava la cesión temporal de bienes muebles e inmuebles. ¿A qué se refiere esto? A la cesión temporal de bienes. Por ejemplo, cuando se alquila un vehículo, ¿sí? Alquilo un vehículo, cedo temporalmente el vehículo y por el cual me dan una ganancia, un dinero, monto del alquiler. Ese monto está grabado con impuesto a la renta primera categoría. Si yo alquilo mi vehículo a una empresa por 1.200 mensual, esos 1.200 es renta de primera categoría, por el cual yo tengo que pagar el impuesto. Otra de las situaciones en las cuales están grabadas con renta primera categoría son las mejoras que se incorporan a los inmuebles alquilados. Por decir, yo alquilo una oficina a una empresa, le alquilo por 1.000 soles, pero la empresa le pone un piso nuevo, de cerámica, todo el baño también con cerámica, lo arregla bonito, se gasta unos, vamos a decir, 5.000 soles. Y como si yo no lo devuelvo esos 5.000 soles a ese inquilino, esos 5.000 soles, cuando la empresa ya no esté arrendando el inmueble, esos 5.000 soles va a ser también renta de primera categoría. O sea, ya no solo el arrendamiento del inmueble, sino también las mejoras que el inquilino haya hecho y que el arrendador no le haya devuelto. Otro hecho por el que se paga renta de primera categoría son la cesión gratuita de predios. Es decir, si yo tengo un inmueble en el cual yo estoy habitando, pero tengo otro inmueble que le cedo a un hermano para que viva, muy bien, es una cesión gratuita de predio que estoy haciendo, pero la norma del impuesto de la renta por la primera categoría me dice que tú le puedes ceder gratuitamente el predio a quien tú quieras, pero a mí me pagas el impuesto de primera categoría. Pero ¿cuál es la renta si no estoy cobrando? No hay ganancia. Sí, pero hay una renta ficticia, una renta ficta, que
¿Cuál es ese monto? Es el 6% del valor del autovalor del inmueble, que se paga a fin de año. Y no se paga mensual, se paga a fin de año. 6% del valor del autovalor de ese inmueble que se ha cedido gratuitamente. Otra de las circunstancias en las cuales una persona natural está inmersa dentro de la renta de primera categoría es cuando hay cesión gratuita de bienes muebles o inmuebles distintos a los predios. Es decir, de repente yo no le alquilo por un monto de dinero a una empresa, sino le cedo gratuitamente. Pues se da mucho estos casos en la vida real, cuando una persona a la vez que tiene su vehículo, pero también tiene su empresa. Entonces, si tengo una empresa, yo no le voy a alquilar a mi empresa el vehículo, los cedo gratuitamente o a un precio no determinado. Los cedo, pero en la renta, la ley del impuesto a la renta, en lo que se concierne a primera categoría, me dice: puedes donarlo, puedes ceder o no puedes cobrar nada si quieres, pero a mí me pagas una renta presunta. Y esa renta presunta es el 8% del valor de ese bien mueble. ¿Ya? Entonces, para las personas naturales, la renta de primera categoría, estas son los hechos que agravarían con ese impuesto si es que se realizan las personas naturales ese tipo de actividades, ¿no? Ingreso por arrendamiento de predios o por arrendamiento en la cesión temporal de bienes muebles, o las mejoras incorporadas en los arrendamientos, o de repente cuando se cede gratuitamente un inmueble, un predio, o cuando se cede gratuitamente un bien inmueble. En la renta de primera categoría tributan de manera independiente. La tasa aplicable es el 6.25 sobre la renta neta o el 5% sobre la renta bruta. Por lo general, se saca sobre el 5% de la renta bruta. Aquí hay un caso para pensar, para que podamos entender lo que hemos explicado. Si hay 3 predios de la sociedad conyugal, o sea, de los esposos, los cónyuges viven cada uno en un predio, y en el tercer predio viven los hijos. La pregunta es: ¿en ese predio donde viven los hijos habrá renta ficta o no habrá renta ficta? Fíjense que grava en los ingresos por arrendamiento, por alquileres, es decir, para yo alquilar un predio, un inmueble, ese predio o ese inmueble tiene que ser mío, yo tengo que ser el propietario. Y como el inmueble siempre se inscribe, cuando es sociedad conyugal, es esposo, son esposos, se inscribe a nombre de las dos personas, o sea, de los dos esposos. Entonces, si yo vivo en un inmueble y en otro inmueble vive mi esposa, ella es copropietaria. Y la ley dice: cuando es copropietario, no está afecto al pago del impuesto a la renta, pero también es dueño del predio. Pero en el caso de los hijos que viven en el otro inmueble, ¿ellos serán propietarios o no serán propietarios? Si son propietarios, no hay renta ficta, pero si no son propietarios, hay renta ficta. ¿Ven? Muy bien. Hasta acá está la forma en cómo se determina la renta de primera categoría. Vimos que la renta bruta son todos los casos que hemos visto anteriormente. Ahí, de esa renta bruta se deduce el 20%. Ese 20% son los gastos, se supone. La ley dice: a todos los que generan renta de primera categoría, sus gastos solamente son el 20% de esas rentas. Así son gastos ciegos, porque la ley dice son el 20%. Es decir, si yo alquilo a 1.000 soles, ¿sí?,
a fin de año son 12.000 soles. De los 12.000 soles deduzco el 20%. Y la diferencia es la renta bruta. O la renta neta. Sobre esa renta neta se paga el impuesto, que es el 6.25%. Pero si quiero, yo también puedo calcular la renta bruta simplemente el 5%. Esa es la forma de calcular la renta de primera categoría. Son rentas que se declaran anualmente, pero mensualmente se van haciendo pagos a cuenta. Pagos a cuenta, como ya le dije, de la renta neta el 6.25% o de la renta bruta el 5%. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El criterio de este impuesto es el criterio del devengado. ¿Qué cosa quiere decir aquí? ¿Qué cosa quiere decir el criterio del devengado? Quiere decir que el arrendador debe pagar este impuesto sí o sí, así el arrendatario o inquilino no le haya pagado el monto del alquiler. Si en el contrato vemos que se ha pactado por todo un año para que pague el arrendatario 1.000 soles mensuales, pero resulta que no paga en un mes, no paga en otro mes, pero el servicio ya se dio, ya está arrendado. A lo que no haya pagado, para la SUNAT eso no es problema, porque la norma dice, la ley del impuesto a la renta dice que se va a pagar este impuesto bajo el criterio del devengado, es decir, no bajo lo percibido, no en el momento que me pagas, sino en el momento que se cumple el servicio, el mes del servicio. Se cumplió el mes de servicio, 31 de enero, no te pagó el arrendatario, pero tú tienes que pagar el impuesto. Ya después lo cobras, ese es otro asunto. Pero para la SUNAT, para la administración tributaria, se debe pagar mes a mes. Ahora ustedes dirán, pero no siempre es así. Bueno, el que no se haga no quiere decir que esté bien. La ley es bien clara. Se debe hacer así. Cuando haya una fiscalización de renta de primera categoría, los que no han pagado conforme a la norma, es decir, devengando mes a mes, van a tener problemas. Bien. Ahora vemos la renta de segunda categoría. Maestro. Sí, le escucho. Maestro Pedro, está lindo la explicación, pero acá un joven plantea una pregunta bonita, ¿no? Porque hay jóvenes que están comenzando a estudiar una carrera técnica profesional. Buenas noches, yo siempre tuve esta duda, dice, pero nunca encontré una respuesta concreta. ¿De dónde sale el salario de los congresistas, los ministros, los presidentes, el mismo Estado, o lo pagamos nosotros con otros tributos? Ya lo dijo usted, pero por favor, para que el chico esté tranquilo. Ya, mire, vamos a regresar a nuestro mapa que tenemos al inicio, ¿no? Sí. Mire, ahí está. Nosotros pagamos, los ciudadanos están acá en el lado derecho, pagamos tributos. Esos tributos pagamos al Estado. El Estado paga la remuneración, los sueldos del presidente, de los congresistas, de los médicos, de los profesores, de todos los que trabajan en el sector estatal. Personal de servicio, personal administrativo, a todos ellos pagan con los impuestos que tributamos todos. ¿Ya? El Estado, por eso es que recauda, por eso es que presiona incluso para algunos contribuyentes para que paguen los impuestos, porque el Estado de eso vive. Ahora, el año pasado, 2020, bueno, hasta ahora sigue la pandemia, pero el año pasado ha estado mucho más complicado. Algunas empresas no han trabajado, entonces no han podido tributar como normalmente lo hacían, y el Estado no ha recaudado tributos.
Entonces lo que ha hecho el Estado ha sido pues endeudarse, ¿no? Hacer préstamos al extranjero para solventar los gastos, porque el Estado tiene diversos gastos, ¿no? Que, que, que realizan, ya dijimos, en pago de planillas, en hacer obras, etcétera, que se mantiene con los tributos de los ciudadanos que aportan, pero bueno, el año pasado no se ha aportado como debería ser los tributos, incluso se prolongó las fechas de pago, las de declaraciones y de pagos, y bueno, yo creo que el Estado no ha recaudado como había previsto. Y este año aún nos estamos salvando de las fiscalizaciones fuertes que debe haber, porque el Estado la ciudad tiene que salir a recaudar lo que ha dejado de recaudar, pero como todavía estamos en la segunda ola, tercera ola de este virus, entonces todavía la cosa está suave, digamos, pero el Estado va a tener que pagar también ese préstamo que ha hecho al extranjero, a las entidades del extranjero, llámese FMI, Banco Mundial, etc. Va a tener que pagar, y eso lo paga también con nuestros tributos. Entonces, esperemos que el Estado tenga algunas consideraciones con el pueblo, ¿no? El pueblo que siempre paga los tributos puntualmente. Maestro Pedro, Bueno, acá, sí, acá hay una pregunta, solamente para aclarar al joven. Dice, buenas noches, ¿el pago que hacen los beneficiarios del servicio de agua que presta la municipalidad es una tasa o qué tipo de tributación es? muy bien. Los pagos que realizan Agua, en SEDA, ¿no? SEDAPAL, SEDA Norte, SEDA Sur. Ya, Eso no es un tributo, ¿verdad? el Estado, SEDAPAR es una eh, empresa que es el propietario, es el Estado, ¿no? Es una empresa en realidad, bueno, acá en Ito, en Chimbote, el accionista mayoritario son las municipalidades. En Lima, no sé si es la municipalidad de Lima la empresa, la accionista mayoritaria, pero entonces el agua, el servicio de agua que cobran ellos, eso no forma parte de los tributos, ¿no? Esos son eh, precios que cobran las entidades como SEDAPAL, como acá en Chimbote, en Lima, SEDAPAL allá, y acá es SEDA Chimbote. Esos de alguna manera recaudan las empresas para solventar sus gastos, pero como es accionista mayoritario el Estado, en realidad eso pasa como parte del accionariado, ¿no? Y como es el Estado que recibe esos dividendos, esas ganancias, entonces el Estado también lo utiliza para sus gastos que tenga, ¿no? Pero en sí no es un tributo. Son derechos que el Estado también tiene, como por ejemplo, algunos municipios tienen maquinarias y alquilan esas maquinarias, ¿no? Ese alquiler de esa maquinaria no es un tributo, ese es un precio público que se llama, y que obtienen también a través de ellos ingresos, pero que son ingresos que le llaman ingresos propios, ¿no? Recursos propios, que no son los ingresos que vienen del gobierno central, ¿no? Cada uno recauda tributos, pero también genera sus propios ingresos. Maestro Pedro, una preguntita para continuar. Dice, Sí, yo y mis hermanos vivimos en departamentos diferentes. Segundo piso, mi hermano, tercer piso, otro hermano, cuarto piso, otro hermano, quinto piso, otro hermano. Pero la propiedad del edificio es de mis padres.
¿quién debería pagar el tributo? ¿El papá o nosotros los que vivimos? ¿Está independizado? Eh, no está independizado, todo es de los cuatro hermanos. ¿De cuatro hermanos o de su papá? Claro, ¿Propietarios de eso? papá, Papá. mamá, dueños del inmueble, pero los hijos viven en cada piso. Ya, por eso. Es como, por ejemplo, si yo tuviera una casa de 3 pisos, eh, pero la casa de 3 pisos está a mi nombre y de mi esposa. Ajá. Un hijo vive en el segundo piso, otro hijo en el tercer piso. eh, es un inmueble único, entonces ahí no se paga impuesto porque eh, se supone que es la casa donde yo vivo, Ajá. Ok, gracias, profe, gracias. casa habitación. Ahora, si estuvieran independizado, esos ahí son 3 casas, 3 propiedades. En Claro, este no, caso, no está independizado. si no está independizado, no. ¿Está correcto? Gracias, maestro. Muy bien. Bien, entonces estábamos en la renta de segunda categoría. Ya vimos la renta de primera categoría, ahora vamos a la renta de segunda categoría. ¿Cuáles son estas rentas de segunda categoría? También llamada renta de capital, porque es producto de un capital que uno tiene y en base a ello nos genera una renta. Por ejemplo, la venta de inmuebles. Ya no el alquiler de inmuebles, el alquiler de inmuebles es renta de primera categoría. La venta de inmuebles, en este caso, es renta de segunda categoría, llamada ganancia de capital. La venta de inmuebles. ¿Ya? La venta de inmuebles es cosa distinta al alquiler de inmuebles. El alquiler de inmuebles es renta de primera categoría. La venta ya del inmueble, me deshago del inmueble, es renta de segunda categoría. Es decir, la venta de inmuebles tiene sus características interesantes, ¿eh? Pero no lo he puesto por acá, pero bueno, por ejemplo, yo lo vendo, el inmueble lo vendo en 100.000, pero lo compré en 80.000. Entonces, ¿por cuánto debo pagar el impuesto? El impuesto debo pagar sobre la diferencia. Mi ganancia, ¿cuánto es? 20.000. 20.000. Ahí todavía tengo una deducción del 20%, que se supone es mis gastos, que dice el Estado, tú tienes tus gastos, solamente son 20%. Entonces, de la diferencia, voy a pagar el impuesto, que también es el 5% de la renta, ¿no? Pero hay una característica fundamental. Si, por ejemplo, yo ese inmueble lo adquirí antes del 1 de enero de 2004. En el año 2000 adquirí ese inmueble y lo vendo en el año 2008. Esa operación de venta no está grabada con el impuesto, porque lo adquirí antes del 1 de enero del 2004. Esas son algunas situaciones que se dan en estos casos de la venta de inmuebles. Otra renta de segunda categoría es la cesión definitiva de derechos de llave, marcas, patentes o similares. Es decir, por ejemplo, si yo tengo registrada la marca de mi negocio, lo tengo registrada, pero la vendo, vamos a decir, la marca que tengo registrada es Pedro S.A., esa marca la vendo a otra empresa que quiere hacer negocio, esa venta está grabada con renta de segunda categoría. La patente, de repente yo he creado algo y lo he patentado, pero la vendo, esa patente, también me genera renta de segunda categoría. Otro concepto que genera también renta de segunda categoría son los intereses que uno genera a veces por los préstamos que realiza. Muchas personas tienen dinero y prestan, ¿no?, a empresas, prestan a otras personas y generan pues ingresos por intereses, ¿no? Y esos intereses son renta de segunda categoría. Ahora repito, si uno presta y recibe intereses pero no pago ningún impuesto, eso no quiere decir que esté bien, eso quiere decir que estás evadiendo el impuesto. Pero la norma es clara. La renta de segunda categoría son los intereses que se generan por los préstamos que se otorgan, que básicamente son los intereses.
los ingresos son los intereses. Otro renta de segunda categoría son las regalías, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una marca, ya no la vendo la marca, sino simplemente la alquilo, la cedo la marca a una empresa y la empresa me paga un monto mensual, ese monto se llama regalías. Sobre ese monto yo tributo renta de segunda categoría. ¿Sí? Yo he patentado algo que he inventado, lo he patentado, y ese patente, ese invento que tengo, le doy a una empresa para que haga algunas cosas. Por ejemplo, si yo he creado una fórmula para hacer una cerveza agradable, vamos a decir, entonces lo patento esa fórmula, y Bacus me dice que le alquile, que le dé esa fórmula para que ellos hagan esa cerveza, entonces me pagan a mí regalías por eso, mensualmente me pagan un monto. Esas regalías que me pagan es renta de segunda categoría. También las rentas vitalicias, o sea, en un caso las pensiones, son lo que esta renta de segunda categoría está exonerada, pero son rentas de segunda categoría. Las obligaciones de no hacer, también, y por ejemplo, yo he inventado algo para, vamos a decir, soy el inventor de una vacuna, que está de moda las vacunas, ¿sí? Y contra un mal cualquiera, viene un laboratorio y me dice que me va a pagar 70.000 soles, pero que no le venda mi creación, mi invención a la competencia, que sea exclusivo para él, para ese laboratorio. Me va a pagar por eso un dinero, por no hacerlo, o sea, por no venderlo a otra empresa. Entonces, ese monto que reciba también es la renta, o genera renta de segunda categoría. También el vencimiento de un contrato de seguro de vida, es decir, a veces hay seguros en los cuales decimos hasta los 50 años, 60 años, voy a pagar un seguro todos los meses, o cada 3 meses, o anualmente, pero llego a los 60 años y no ha fallecido la persona, ¿no? Entonces el seguro dice, te voy a devolver. ¿Cuánto has pagado? 10.000 soles en todo este año. El seguro te devuelve 15.000. La diferencia de los 15 menos los 10, o sea, los 5.000, es renta de segunda categoría. ¿Correcto? También los fondos mutuos, también es renta de segunda categoría. Fondo mutuo, fondo de inversiones, ¿no? Los dividendos también. Los dividendos, cuando uno tiene un dinero e invierte en una empresa y la empresa le va bien, gana, entonces paga dividendos a los accionistas. También esos dividendos es renta de segunda categoría. La venta de acciones, también yo soy accionista de una empresa, vendo mis acciones, renta de segunda categoría. Así se determina la renta de segunda categoría. De la renta bruta se deduce el 20% y sobre la renta neta se aplica el impuesto, ¿ya? Este 20% de la renta bruta, esos 20% de gastos que se supone que son para la empresa que genera renta de segunda categoría, no aplica para los dividendos. Para los dividendos sí es sobre la renta bruta, se aplica el impuesto. Aquí sí, fíjense que el criterio de imputación es sobre lo percibido. Es decir, si yo hago un préstamo a una persona, la persona no me paga los intereses en el momento pactado, me paga después de 2 meses, no voy a pagar el impuesto ahora, pago dentro de 2 meses cuando me pagan. Cuando me pagan, ahí recién pago el impuesto de la renta, o sea, cuando lo percibo. ¿Correcto? Muy bien, esto es lo que les estaba diciendo de los inmuebles, de que si el inmueble se compra con anterioridad al 2004, no está afecto al impuesto a la renta. Si el inmueble que se vende ha sido mi casa, habitación, donde yo he vivido, tampoco. Y bueno, y si el inmueble yo lo compré en 100.000 y lo vendo en 80.000, obviamente no hay ganancia, entonces tampoco hay impuesto. ¿Correcto? Y bueno,
Ahora, si yo tengo varios inmuebles y los vendo, en un año vendo 3 inmuebles, ya no es segunda categoría, sino es tercera categoría, el tercer inmueble. El primer inmueble, segunda categoría, segundo inmueble también se lo vendo por segunda categoría, pero si ya lo vendo el tercer inmueble lo vendo en un periodo de un año, ya ese tercero ya no paga 5% de renta de segunda categoría, sino paga ya el 29.5% como renta de tercera categoría. O sea, ahí hay que tener un poquito de cuidado en la venta de inmuebles. Bueno, en el tema de las acciones, si yo los vendo, mis acciones en la bolsa de valores, ahí no estoy afecto al impuesto a la renta. Pero si yo lo vendo fuera de la bolsa de valores, es decir, el señor Luis Calderón me quiere comprar mis acciones de empresas que tengo y pactamos así nomás, sin la bolsa de valores, pactamos entre los dos, esa venta sí paga 6.25% o 5% de la renta neta. De la renta bruta 5%, 6.25% de la renta bruta. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora sobre los dividendos, ahí sobre los dividendos sí se paga sobre la tasa del 5%, ahí es ya de la renta bruta o de la renta neta, ahí no hay deducción alguna en los dividendos. Bueno, hay unas obligaciones que tienen que tener los que generan estas rentas, tienen que tener su RUT, pueden imprimir boletas, facturas, o en este caso electrónicas, y tienen que llevar un libro de ingresos y gastos si es que sus ingresos en el año hayan superado las 20 UITs. La renta de cuarta categoría son básicamente que generan por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia o oficio, o en todo caso también por el desempeño de las funciones cuando uno es director de una empresa, cuando uno es regidor, cuando uno es mandatario, albacea o gestor de negocios, o síndico, dice la norma, renta de cuarta categoría. También, ya lo dijimos, los regidores, los consejeros, ellos generan renta de cuarta categoría. Ahora ya se da recibo por honorarios electrónicos, a partir del 1 de enero de 2017, y quienes no dan estos recibos son los que están en la categoría B, que generan renta de cuarta categoría, simplemente por el desempeño de sus funciones. O sea, cuando se pagan dietas, por ejemplo, a los regidores, ellos no emiten recibo por honorarios. O cuando se pagan dietas a los consejeros, tampoco. Ellos solamente se les da con un recibo simple y ya está, ya están en la renta de cuarta categoría. ¿Cómo se determina la renta neta de cuarta categoría? De la renta bruta se deduce el 20%, y aparte de ello hay 7 UITs también, y ahí de la renta neta se aplica el impuesto. Acá también es bajo el criterio de lo percibido, es decir, yo no voy a declarar un impuesto de cuarta categoría si no me paga. Yo emito mi recibo hoy día por 5.000 soles, vamos a decir, y no lo declaro hasta que me pague. Si me pagan todavía el otro año lo declaro. El otro año declaro y pago. Este año no, porque no me han pagado. ¿Puedo emitir mi recibo de honorario? Sí, pero como si no me han pagado, no lo declaro y no lo pago el impuesto hoy día, este año. Lo pago el siguiente, si es que me pagan el siguiente año. Vamos a ver, avanzando con esto. Acá también ahí se hace pagos a cuentas mensuales. Se descuenta el 8%, ¿sí? Salvo que el recibo sea por hasta 1.500, si uno gira su recibo por honorario hasta 1.500 y ya no se hace la retención por el 8%. O en todo caso hay un comprobante de no retención, si es que yo considero que en el año mis ventas no van a ser mayores a 7 UTs en el año, entonces tampoco pueden descontar. Si no, me descuentan el 8%. Si le giro a una empresa, la empresa tiene el derecho a retenerme el 8% del pago a cuenta, del impuesto a la renta por cuarta categoría. Ahora, mensualmente, ¿cuánto me pueden descontar o puedo hacer mis declaraciones de impuesto a la renta? Si es que percibo usualmente renta de cuarta categoría, hasta 3.208, ¿ya? O en el año hasta 38.500. Si yo sé que hasta el año
no voy a ganar más de 38.500, entonces no tengo obligación de hacer mi pago anual, mi declaración anual. Muy bien. Ahora, el concepto de renta categoría, quinta categoría. Esas rentas son pues las que obtienen las personas que trabajan en entidades o empresas bajo la relación de dependencia, es decir, marcando un horario, sujeto a obediencia del empleador y marcando tarjeta, etc., ¿no? Ahí son rentas los que se obtienen porque uno realiza un trabajo dentro de la empresa, o también cuando la empresa genera utilidades y los trabajadores recibimos una parte de esas utilidades. Eso también es renta de quinta categoría. Y también si es que los socios o titulares forman parte de la empresa, como gerente de la empresa, entonces también ellos están sujetos a la renta de quinta categoría. Y la renta de quinta categoría inafecta son las indemnizaciones que tengan que ver con el aspecto laboral, la CTS no está afecto, la renta vitalicia, sí. Los subsidios por incapacidad temporal, por maternidad y lactancia tampoco están afectos a la renta de quinta categoría. Y los ingresos exonerados por renta de quinta categoría son las remuneraciones pues, que reciben los embajadores de otros países que están acá en nuestro país, ¿no? Las remuneraciones que ellos perciben, ellos no pagan renta de quinta categoría. Esas rentas están exoneradas. Estas son las categorías o la forma como se calcula. Si tenemos rentas de cuarta y quinta, en este caso de cuarta y quinta, se juntan las dos rentas, hasta 5 ITs, si tenemos de rentas, se paga el 8% anual. Si tenemos más de 5 hasta 20, el 14%, y así sucesivamente, progresivamente se va pagando una tasa de acuerdo a este cronograma que tenemos acá. Ahora, si los contribuyentes, las personas solamente tienen renta de quinta categoría, es decir, solamente trabajan en una empresa, ellos no están obligados a presentar la declaración anual. Pero si tengo renta de quinta y sé que me van a devolver porque me han descontado de más el impuesto, entonces ahí sí voy a declarar para que me devuelvan. Ahora, esto es una cosa importante que no podemos dejar pasar. El Estado está haciendo muchas, algunas cosas por captar a más contribuyentes que paguen los impuestos, es decir, ampliar la base tributaria a esos informales que paguen los impuestos que deben pagar. Entonces, para ello ha dado ciertos requisitos a las personas naturales como nosotros para que pedir los comprobantes electrónicos y a ciertos sectores para nosotros poder reducirlo como gasto. Entonces, aparte del 20%, ¿no? Aparte del 20% que para la cuarta categoría, ya les dije, es una deducción para nosotros, es un gasto que supone el Estado nos da 20% nada más en los ingresos, aparte que nos da también las 7 UITs, ¿sí? Aparte nos da otras 3 UITs para deducir gastos, ¿ya? O sea, ¿por qué hablamos de deducción de gastos? Entiéndase que el impuesto se paga de los ingresos menos los gastos, la diferencia es la renta. Sobre la renta se paga el impuesto. Entonces, si ahora tenemos más gastos y menos ingresos, pues no vamos a pagar impuesto. Pero el Estado nos da gastos, en cuarta y quinta nos da gastos. Me dice cuarta categoría, gastos 20% de los ingresos. De cuarta y quinta, 7 UITs. Pero aparte dice, te voy a dar 3 UITs más. Pero siempre y cuando los gastos que generes sean los siguientes. Por ejemplo, dice que tú vayas a un restaurante, a un bar, a un hotel, ¿sí? Y pidas el comprobante electrónico, boleta electrónica con tu nombre, todo, porque ustedes saben si es que el restaurante te emite una boleta de venta electrónica y ya tiene que declarar esa venta y tiene que pagar ese impuesto de esa venta, ¿no? Entonces, si tú pides, como persona natural, tú pides
te deducimos de ese gasto, te deducimos el 25%, te damos ese beneficio para ti. Pero siempre cuando tú vas allá a un restaurante, vas a un bar, vas a un hotel y le pides que te den una boleta de venta electrónica. Ese es el requisito. Otro requisito, que tú vayas a un profesional médico y a un odontólogo y le pidas el comprobante de honorarios, recibo de honorarios electrónicos. Ustedes saben que uno va a una consulta de un médico, el médico no te da ni recibos. Entonces, si no te da recibo, no va a pagar impuestos. Pero si tú vas y le dices, ¿sabes qué, señor doctor médico? Deme un recibo honorario de la consulta o del servicio que me ha hecho. Si el médico te da el recibo por honorario, tú ya de ese monto puedes deducir el 30% de gastos. Es decir, vas a pagar menos impuestos. Otro servicio más, a los profesionales, sean abogados, contadores, ingenieros, también tienes que pedir el recibo por honorarios electrónicos. Te van a deducir el 30% de sus gastos. Ahora, si tú pagas el salud a las trabajadoras del hogar que están en tu casa, y ese gasto lo vas a deducir el 100%. ¿Ya? Ahora sí, también acá fomentando el turismo, si tú vas no sé, a Machu Picchu, a Huaraz, a una zona turística y contratas el servicio de un guía, pero este guía también te tiene que dar una boleta, entonces también puede deducir el 50%. Igual los artesanos también, o los servicios de agencia, las actividades. Hay deducciones que nosotros como contribuyentes, como personas naturales, tenemos que exigir que nos den los comprobantes. Si nos dan los comprobantes, vamos a hacer que estas personas que nos dan los comprobantes paguen sus impuestos y a nosotros nos beneficiamos deduciéndolos como gasto y pagando menos impuestos. Entonces es una medida que yo creo que es muy buena, pero no se ha difundido muy bien, y esto es muy interesante, ¿no? Aquí unas cosas adicionales es que si el monto que vas a pagar por estos gastos que hemos dicho es mayor a 3.500 o a $1.000, hay que pagar con un medio bancario, una transferencia, un tarjeta de crédito, un depósito en cuenta, etc., para que tenga valor, si no tiene valor. ¿Correcto? Muy bien. Bien, eso son con respecto a las personas naturales. Las personas naturales pagan renta de primera, renta de segunda, de cuarta y de quinta. O sea, pagan un impuesto a la renta. Amplio es el impuesto a la renta para las personas naturales. Pero bueno, le hemos tratado de resumir aquí. Ahora, ¿qué impuesto paga como pequeña y mediana empresa? Ya vamos a las personas jurídicas, pero también vamos a las personas naturales, pero con negocio. ¿Ya? Correcto. O sea, la persona natural también puede estar dentro de pequeña o mediana, pero si tenemos negocio. ¿Ya? Lo que se le llama empresa unipersonal. Entonces, la clasificación que da el Ministerio de Producción es de acuerdo a las ventas. Y tenemos, si las ventas anuales hasta 150 OITs, ya se llama microempresa. Tenemos entre 50 y 1.700, hablamos de las pequeñas empresas. Y entre 1.700 y 2.300 OITs hablamos de la mediana empresa. Y si es mayor a 2.300, ya es la gran empresa. Entonces, como bueno, acá el tema es pequeña y mediana empresa, vamos a dejar al lado a la micro, vamos a dejar al lado a la gran empresa. Entonces ya no vamos a hablar de los regímenes que son regímenes tributarios que son para la micro, como el Neo-RUS o el régimen especial, porque eso es exclusivamente para la microempresa. Ahora estamos hablando de la pequeña y mediana empresa y hablamos del régimen tributario, que es un nuevo régimen que también ha aparecido hace un par de años. Bueno, no ha tenido los efectos esperados, pero ahí está todavía ese régimen que grava pues a las personas naturales con negocio, a las personas jurídicas, a las empresas, a las asociaciones indivisas. Es decir, si hay una persona que ha tenido un negocio, fallece y los hijos se quedan con el negocio, mientras no se declare la herencia, entonces ellos siguen declarando como sucesión indivisa. Y también si las sociedades conyugales tienen su negocio, ellos también
están sujetos al régimen MIPE tributario. Ojo acá, los ingresos no deben superar los 1.700 UITs que equivalen este año, 2021, a 7.480.000 soles. Acá se hace pagos a cuenta hasta si la empresa genera mensualmente sus ingresos hasta 300 UITs, solamente va a pagar el 1% como pago a cuenta del impuesto de la renta. Y si genera mayor a 300 hasta 1.700, va a pagar o el 1.5% o un coeficiente que es un porcentaje que sale de la división entre el ingreso, entre el impuesto declarado en el año anterior, entre los ingresos declarados también en el año anterior. Estos contribuyentes que están en este régimen MIPE tributario tienen que presentar su declaración jurada anual y su porcentaje y su tasa que pagan es el 10% si es que su renta ha sido hasta 15 UITs en el año. Y si ha superado los 15 UITs, ya pagan una tasa igual que el régimen general, el 29.5%. O sea, esta es una tasa para las pequeñas y medianas empresas que les conviene porque pagan un 10% solamente anual, pero siempre y cuando tengan solamente de renta hasta 15%, hasta 15 UITs. Si tienen más de 15 UITs, ya pagan como cualquier empresa que está en el régimen general. El régimen MIPE tributario el régimen general está dirigido ya a las medianas y a las grandes empresas. Dijimos personas con negocio o personas jurídicas que generan renta de tercera categoría, y también a otro tipo de asociaciones de profesionales. Por ejemplo, si somos varios abogados o contadores que decidimos dar factura en vez de recibos honorarios, entonces también estamos inmersos dentro del régimen general. Aquí no hay límite de ingresos, aquí si por cualquier monto se paga el impuesto. El impuesto, fíjense acá que el pago a cuenta, a diferencia del MIPE, es el 1.5%, ya no es el 1%, es el 1.5%, que ya se compara con el coeficiente. El monto que sale más alto, ese es el pago a cuenta que se hace. Acá se paga el impuesto al año también, el impuesto anual, y la tasa es el 29.5%. Ese es el impuesto a la renta que paga en las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Que está en el régimen MIPE, que está en el régimen general. Otro impuesto que pagan también estas empresas es el impuesto general a las ventas. Este impuesto, pues, que se grava en la fase de producción, distribución, que al final quien es el que paga el impuesto es el consumidor final, ¿sí? Es decir, ¿quién es el que va a pagar el impuesto? No pagan las empresas, que las empresas simplemente son receptoras del impuesto y pagan a SUNAT, y intermediarias, digamos, porque el que al final le cae todo el peso del impuesto general a las ventas es el que consume, y no tiene cómo deducirlo, no tiene cómo deducir ese impuesto. A ver, vamos a decir acá, por ejemplo, si yo vendo computadoras, compro una computadora a 1.000 soles, esa computadora que lo compro, voy a pagar un impuesto de 180 por todo pago, ¿verdad? 1.180 pago. Pero en 180 he pagado impuesto, sí, he pagado impuesto, pero cuando yo lo venda, esta computadora, lo vendo, vamos a decir, en 2.000 soles. Y si lo vendo en 2.000 soles, el que me ha comprado me está pagando impuesto de 360, porque lo he vendido en 2.360, 2.000 más IGB. 360. ¿Cuánto pagué acá cuando compré? 180. ¿Cuánto me pagaron acá? 360. Entonces tengo una diferencia de 180. Y el 180 es lo que voy a pagar a la SUNAT, ¿correcto?
Muy bien. Pero, ¿qué pasa con el que ha comprado? Si el que ha comprado la laptop, la computadora, pagó 2.360. Y esa es una persona como cualquiera de nosotros que necesita esa computadora para los trabajos, entonces ya no tiene a quién venderlo, simplemente lo va a usar, lo va a consumir. Fíjese, ¿quién pagó al final esos 360 de impuesto? El contribuyente, el final. Por eso que es un impuesto al consumo. ¿Sí? Las empresas que compraron, que vendieron, ellos solamente pagaron el impuesto que me cobraron a mí, lo pagaron a la SUNAT. Por eso que se dice que el impuesto general a las ventas también es un impuesto indirecto, no es un impuesto directo. O sea, no lo pagamos lo que consumimos directamente a la SUNAT, sino a través de las empresas. El impuesto general a la venta grava estas operaciones: la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realizan los constructores los mismos, la importación de bienes. Bueno, es todo un tema del impuesto general a las ventas, pero ya en otra oportunidad podremos ampliarlo, ¿no? Pero ese es un impuesto que también que pagan las empresas medianas. Ahora, hay que tener en cuenta también las empresas, son los libros que deben llevar, ¿no? Las pequeñas empresas llevan estos libros. Si tienen, por ejemplo, ingresos anuales, tienen hasta 300 UITs, llevan registro de venta, compras o el diario con otro simplificado. Y si tienen de 300 hasta 500 UITs, llevan libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas. Y la mediana empresa, que ya vende más de 1.700 UITs, sí están obligados a llevar contabilidad completa, es decir, todos los libros que están ahí, más el libro caja. ¿Ya? Esa es la contabilidad completa. Bueno, y ya para ir terminando, otro impuesto que pagan las personas naturales o jurídicas es el impuesto predial, ¿no? Es decir, que grava el valor del terreno, el predio que tiene las personas naturales y jurídicas, y se paga anualmente. Y bueno, el municipio lo fracciona en 4 cuotas siempre, y pagamos pues lo que tenemos en un predio. Hay exonerados, obviamente, las instituciones benéficas no pagan el impuesto predial, las instituciones religiosas tampoco, los pensionistas que tienen una pensión menor a 4.400 tampoco pagan. El impuesto al patrimonio vehicular también, los que tienen vehículos que tienen una antigüedad de 3 años o recién lo han comprado y van a pagar el impuesto en los siguientes 3 años. Solamente, en los siguientes 3 años. También es un impuesto anual, es el 1% la tasa del impuesto. Muy bien, chicos. Ya este es un tema muy amplio. No sé si hubiera algunas preguntas, gustoso de responderlos. Estimados colegas, estimados amigos, si miran algunas interrogantes, por el chat, por favor, por el chat. Maestro, aquí hay una pregunta, maestro Pedro, dice, ¿podría explicar la diferencia entre inafecto y exoneración? Sí, claro. A ver, la exoneración son actividades que deberían estar afectas al impuesto, pero que mediante una ley, que por lo general acá, por ejemplo, cuando hablamos del impuesto a la renta, el 31 de diciembre de cada año, dicen vamos a prorrogar la exoneración de tales actividades o de tales personas jurídicas para que no paguen el impuesto. Entonces, cuando es mediante una norma que te dice que momentáneamente, por 1 año, por 2 años, por 3 años,
no vas a pagar el impuesto, quiere decir, estás exonerada. Está dentro del globo de afecto, pero por una norma te lo sacan y te dicen te exoneran. En cambio, el que está en afecto no está dentro del ámbito de aplicación del impuesto, no está dentro de lo que se debe grabar el impuesto, está fuera. Esos son los inafectos, ¿no? Por ejemplo, en lo que cobran las universidades, esto está inmerso dentro de la Constitución, y la Constitución mismo dice que no se debe cobrar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de tributo. Entonces, esas son unas operaciones inafectas, por ejemplo, que están fuera del ámbito de aplicación, no se debe grabar. O sea, el exonerado está dentro del ámbito de aplicación, pero por una ley expresa lo sacan momentáneamente. Momentáneamente lo sacan, ya sea por 1 año o 2 años, no paga el impuesto. Por eso que cuando ustedes escuchan siempre en la televisión, dice, en un candidato dice, vamos a revisar las exoneraciones tributarias que existen. Van a revisar las exoneraciones tributarias porque les han dado solamente hasta cierto periodo de tiempo, pero sin embargo por algunos artificios, algunas cosas que hacen que esas exoneraciones continúen de gobierno tras gobierno, las exoneraciones, ¿no? Entonces, eso sí lo pueden revisar, porque como les digo, eso está dentro del ámbito de aplicación del impuesto, sino que por la ley dice que están exonerados hasta cierto tiempo. Lo pueden revisar y pueden ver si es que continúan exonerados o no. Pero en cambio, si una operación que está inafecta, por más que entre un gobierno, otro gobierno no puede hacerlo, salvo que cambie la Constitución. Bien, maestro Pedro, una preguntita final. ¿Podría usted brindarnos un ejemplo en qué circunstancias o condiciones al contribuyente a la SUNAT le devuelve dinero por haber pagado más? ¿O cómo funciona cuando hay devolución de dinero por parte de la SUNAT? Sí. Justamente ahora que estamos haciendo las declaraciones de renta, la SUNAT está diciendo a los contribuyentes, ¿no?, a las personas naturales, que inscriban cada persona natural que tiene un RUT debe tener una clave, un usuario, y dentro de la página SUNAT puede entrar y ahí colocar su cuenta bancaria, su cuenta corriente o cuenta de ahorros y su código interbancario. ¿Por qué? Porque la SUNAT en algún momento, muy buena gente, está devolviendo excesos, pagos indebidos que se ha hecho o pagos en exceso. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando hablamos de la renta de cuarta y quinta, resulta que estoy trabajando en una empresa y supuestamente vamos a decir que estoy ganando 5.000 soles mensuales, entonces ya pasé los 2.000 y tanto que dice la norma que no me descuenten, entonces me descuentan el impuesto de la renta mensualmente, ¿no? Y según la proyección, porque el cálculo es según la proyección que voy a ganar 5.000 soles todo el año, porque el impuesto de la renta es anual, entonces calculan que voy a trabajar todo el año y me están descontando, vamos a decir, 500 soles mensuales. Pero resulta que en octubre me sacan del trabajo, ¿no? Me sacan del trabajo, entonces ya no llegué al año. Entonces llego al fin de año y hago mis cálculos y resulta que, como me proyectaron que iba a trabajar 12 meses más todavía 2 gratificaciones, ya mi cálculo resulta que es menor a lo que me han retenido. Lo que voy a pagar es menor a lo que me han retenido. Entonces ahí hay una diferencia. Y anteriormente, ¿cómo se hacía? Anteriormente tenías que reclamarle al empleador, pero ahora no. Como el empleador ya no te va a devolver porque ya tú no trabajas ahí en esa empresa. Entonces la SUNAT dice, yo sé que tú tienes un pago en exceso que te han hecho. Entonces, tú declárame tu impuesto anualmente y yo te voy a devolver. Ese es un caso, ¿no? Otro caso es que, vamos a decir, que tú dices,
aparte que estoy trabajando en una empresa, también genero renta de cuarta categoría, o sea, emito recibo por honorarios y me descuentan. Hago que me retengan cada recibo. Entonces llego a fin de año y hago mis cálculos, cuánto ganaba en cuarta y quinta, y según tengo que pagar un impuesto, vamos a decir de 1.000 soles, pero ojo, les dije ahí que había unas deducciones que el Estado nos daba a nosotros, 3 UITs, o sea, hasta 13.200, siempre y cuando yo vaya al restaurante y pida recibo, boleto electrónico, vaya a un médico, a un contador, a un abogado y le pida recibo por honorario. Entonces, todo eso voy a deducirlo, de ese impuesto voy a deducirlo, y ya no voy a pagar. De repente, la deducción hace que yo tenga más gastos, ya tengo menos ingresos. Entonces, ya no tengo que pagar nada de impuesto, pero me han retenido en todo el año. Entonces, como me han retenido, me tienen que devolver. En esos casos es cuando la SUNAT te devuelve. Ahora te va a depositar de frente a tu cuenta, ¿no? Bien. Maestro Pedro, en verdad, quiero agradecerle, quiero felicitarlo por brillante conferencia magistral. Somos primerizos en estos temas, hemos quedado clarificados con vuestra exposición, y quería comprometerle para organizar ya un seminario taller, ¿no? Para poder ya trabajar con cifras, con casuísticas más adelante. Maestro Pedro, ha sido, ¿verdad?, un honor, una alegría de tenerlo en la familia Cepheïna, y agradecer a Dios por esa bendición, y agradecerle a usted reiteradamente. Pido un fuerte aplauso desde la casita para Maestro Pedro. Gracias, maestro, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y estoy para apoyar en cualquier momento. Ahora, en estas situaciones, solamente hay que seguir cuidándonos. Y bueno, muchas gracias, nuevamente reitero, y estamos en cualquier momento para otra exposición.